pasen nomás. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos listos, que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esa hora adicional? Estuvo buena. Excelente. Excelente. Bien, por favor le invito a que abramos la Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 17 al 20. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírles y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por enfrentarnos a tu preciosa, santa, bendita palabra. Como el alimento tú lo traes para nutrir nuestro ser interior, para mostrarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. Muchas gracias, mi Señor y Rey. Háblenos a cada uno de nosotros. Señor, denos, Señor, una mente receptiva a todo lo que usted tenga en esta hora para nuestras vidas. Oramos por la iglesia, los niños, Señor, que sean también bendecidos en su tierna edad y que esta estadía de este momentito aquí en tu casa de oración, como siempre, sea de mucha bendición. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el Evangelio de Lucas. Este es nuestro domingo 29, que estamos aprendiendo de este maravilloso Evangelio, especialmente que ha venido de la mano de este escritor Lucas, y que nos ha traído preciosa, maravillosa enseñanza para nuestra edificación. Y hoy día, como siempre, otra palabra que nos va a bendecir de manera maravillosa. La semana pasada nosotros estuvimos viendo la lección de los 12 apóstoles. Y nos llamó mucho la atención que el grupo de los discípulos que seguían al Señor, Él, en su soberanía, Él eligió a 12 hombres para que a través del ministerio de cada uno de ellos se proyectara el ministerio de nuestro Señor a través de los tiempos, de las edades. Y vimos en esta cantidad de elegidos personas muy variadas, de diferentes, ¿no es cierto?, personalidades, algunos con una personalidad bastante potente, tal vez personas casi fuera de lo común,
en cuanto a personalidad, en cuanto a arrojo, en cuanto a valentía, pero también vimos a otras personas quitados de bulla, silencioso, que tendríamos que ubicar su biografía para ver algunos detalles que son varios, son sobresalientes. Les comentaba que era, si uno revisa la biografía de cada uno de los 12, tendríamos una variada enseñanza de la personalidad de cada uno de ellos. Y nos dábamos cuenta que el Señor elige de una variedad de personas. No hay una mirada, ¿no es cierto?, específica en la elección del Señor, sino que Él llama, aún no importando la condición, la personalidad, tal vez la profesión, la ilustración que puede tener alguna persona. Él lo llama conforme a su voluntad, en este caso, para ser apóstoles de Él. Y como consecuencia también hemos notado que para el llamado a la salvación el Señor lo hace de manera, ¿no es cierto?, variada. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra todo, alguien pregunta cuál será el original de la palabra todo, cuál será la raíz de la palabra todo, y nos encontramos en la Escritura, hermano, que la muerte de Cristo es para todo aquel, ¿no es cierto?, que crea en Él. O sea, es eficaz para toda persona que crea en Él. O sea, todos los hombres son potencialmente salvables porque Él murió por todos. Pero se hace efectiva la salvación para la persona que cree. Y creo que en esta tarde habemos una buena cantidad de personas que por la gracia y misericordia del Señor hemos creído en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que darle gracias a Él por tanta maravilla, por todo lo que Él ha hecho también por nosotros. Y después de la elección de estos 12 apóstoles, dice nuestro primer versículo de la palabra que tenemos en esta oportunidad, el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Sabemos que este incidente, después del llamado de los 12 apóstoles, no solamente tenemos el evangelista Lucas dándonos ciertos detalles de este acontecimiento que estamos relatando en este momento, sino que también Mateo, en el capítulo 5, también nos hace un relato desde la mirada de Mateo también, y que tiene que ver con esta situación tan importante como es el Señor reuniéndose después de haber elegido a los 12 con sus discípulos, con una gran multitud de personas que habían venido de toda la tierra de Israel, inclusive dice de la costa de Tiro y de Sidón, que eran ya prácticamente provincia extranjera a la tierra de Israel,
y que dice que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, en la llanura del monte, del lugar de la elevación donde el Señor pasó la noche orando, para después llamar a los 12, en la llanura, ¿no es cierto?, en un lugar de ese monte, se reúne no solamente los 12 apóstoles, también se reúne toda la cantidad de discípulos, de seguidores del Señor que le han seguido, y también una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es decir, nos encontramos, hermanos, con una congregación espectacular, una congregación tremendamente numerosa y que tenían como finalidad dos elementos fundamentales. En primer lugar, dice la Biblia, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Diga conmigo, habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Qué interesante, hermano, que siempre que estamos en la reunión, que estamos en la iglesia del Señor, que columna y baluarte de la verdad de Dios, nosotros debemos estar en una tremenda expectativa, porque en medio de la reunión nosotros escuchamos la voz del Señor. ¿Ah? Que cada uno de los predicadores de esta iglesia local siempre estemos predicando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y es así que la palabra del Señor es algo trascendental, y cuando Él envía su palabra, la misma Escritura dice, y Él envió su palabra y los sanó. Bendito sea el nombre del Señor. El viernes conversábamos con algunos hermanos cuán importante, trascendental es poder estar atento a la voz del Señor, porque en medio de escuchar la voz del Señor, Él va trabajando, Él va accionando en nuestra vida, y cuando ve esos corazones disponibles para Él, hay acciones preciosas de parte del Señor. Y ahí les comentaba yo situaciones, por ejemplo, que me acontecieron cuando era muy niñito, cuando prácticamente aún no llegaba a la adolescencia, estando atento, escuchando la palabra del Señor, cómo el Espíritu Santo a través de su palabra inundaba mi vida y mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Y cuando se predica la palabra del Señor, dice, con el solo hecho de esa gente estar escuchando la palabra del Señor, fue llena del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante que esta gran multitud, entre ellos los discípulos, los apóstoles y también personas que habían venido de todos los lugares de la costa de Tiro y de Sidón, habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Bien, y el versículo 18 complementa también lo que sucedió en aquella reunión. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Bueno, nosotros hemos escuchado también de personas endemoniadas, ya en el Evangelio de Lucas hemos visto varios endemoniados, pero aquí el versículo 18 dice, los que habían sido atormentados de espíritu inmundo, es decir, endemoniados, eran también sanados. Lucas, como médico, él hace la distinción entre enfermedad
y posesión demoníaca, ¿eh? Porque muchas veces las enfermedades del cuerpo físico, las enfermedades naturales que tienen todos los cuerpos, de pronto las personas van y tratan de espiritualizar todo y también dicen, no, esta es una posesión demoníaca. Pero no, todas las enfermedades, hermanos, no son posesiones demoníacas. Nuestro cuerpo está, ¿no es cierto?, en condiciones de enfermarse. Y es así, por ejemplo, que un niño recién nacido, ya un pequeño resfrío, por ejemplo, está prendiendo luces, que ese cuerpo va a experimentar enfermedades durante el resto de su vida. Pero aquí Lucas hace la distinción entre enfermedad y también espíritus inmundos. Y lo más maravilloso, que no solamente había sanidad, sino también había liberación, porque para el Señor no hay nada imposible. ¿Eh? Qué interesante. Y toda la gente, dice el versículo 19, procuraba tocarle. Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Es decir, personas enfermas o con posesión diabólica trataban de tocarle. ¿Y cuál era la razón? Porque al contacto físico con el Señor, algo salía de él. ¿Usted se recuerda de la mujer con flujo de sangre? Y cuando la mujer con flujo de sangre, ¿cuánto tiempo tuvo el flujo de sangre? ¿Ah? Fueron años, 12 años, dice la Escritura. Y esta mujer entró en medio de la multitud y tocó al maestro. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y luego añade, porque ha salido virtud, ha salido poder de mí. ¿Ah? Entonces, la persona, dice el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Qué grande es nuestro Señor, lleno de amor, de misericordia, que sana a todos los que están enfermos en esta oportunidad y los que están con una posesión demoníaca, no el 100% de los congregados. Tenemos que entenderlo de esa manera, no el 100%, pero todos los que habían venido con enfermedades y con espíritu de demonio, dice la Escritura, los sanaba a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Después de eso, hermano, nosotros deberíamos pensar o considerar cómo quedó la congregación. Porque habitualmente cuando venimos, nos congregamos, los hermanos traen algunos problemas, traen algunas dificultades, algunos están cabizbajos, algunos están pensativos, algunos, ¿no es cierto?, están totalmente desconcentrados en la reunión, pero esta reunión no tenía este tipo de gente. Porque los que habían traído problemas de enfermedad estaban sanados, los que estaban con posesión de demonio habían sido liberados. Por lo tanto, la congregación que hay en aquel lugar es una congregación que está ahora en tranquilidad total. Está, como podríamos decir, y decían los profesores, este curso es una taza de leche. Está tranquilito todo, están expectantes, porque no hay alguna preocupación de por medio. Y con esa congregación que estaba ahora en paz, en tranquilidad, que no había ansiedad, que no había tal vez una alteración en alguno de los asistentes, el versículo 20 nos habla de lo que el Señor
va a decirles. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Todos juntos para que participemos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Recordemos, hay una congregación espectacular, maravillosa. Tal vez son cientos de personas que están en la ladera del monte, que el Señor, ¿no es cierto?, esa noche pasó orando. Sin embargo, dice el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Es decir, el Señor no está colocando su atención en toda la multitud. Tal vez de manera general su mirada, ¿no es cierto?, puede captar toda la multitud que está congregada en aquel lugar, pero de manera muy particular, Él fija su atención hacia sus discípulos. En este caso, los 12 apóstoles que Él recién había llamado para el apostolado, y también sus seguidores que ya formaban parte de aquellos que habían creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es a ellos que de manera muy particular el Señor les va a mirar. Y no solamente les va a mirar, sino que les va a dar la enseñanza que tenemos ahora en adelante y que tienen que ver también con las bienaventuranzas. Hace un tiempo atrás esta congregación en los grupos de vida, de lunes a viernes, que hay grupos de vida en la propiedad del lado, ¿no es cierto?, estuvieron estudiando las bienaventuranzas. ¿Cuánto tiempo estuvieron, hermanos? Más de 6 meses, creo yo, estudiando las bienaventuranzas. Pero estudiaron las bienaventuranzas en el libro de Mateo. Y esas bienaventuranzas son más extensas de lo que Lucas, ¿no es cierto?, las presenta, o lo que se conoce mayormente como el Sermón de la Montaña. Eso es lo macro, en lo general, el Sermón de la Montaña. Y dentro del Sermón de la Montaña están las bienaventuranzas. Y Mateo también nos presenta 9 bienaventuranzas, pero Lucas solamente nos presenta 4, implícitamente. Al final hay una que se deja ver, pero lo que nosotros podemos mirar que son 4 bienaventuranzas dentro del Sermón de la Montaña. Y lo que nos llama la atención, que esta primera bienaventuranza va directamente, y como dice la Escritura, la enseñanza a los discípulos del Señor, diciéndole: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La primera bienaventuranza habla, valga la redundancia, en primer lugar, acerca de los pobres. Y desde aquí en adelante parte la base de todas las bienaventuranzas. Si usted viaja a Mateo, no es necesario que lo haga, en el capítulo 5,
en el versículo 1 en adelante, usted ve también que inicia de la misma manera. Bienaventurados, dice Mateo, los pobres en espíritu. Pero acá Lucas dice, bienaventurados los pobres. Y es colocada en primer lugar porque esta primera bienaventuranza va a sostener el resto de la otra bienaventuranza. Es una bienaventuranza que va de alguna manera a adentrar a una persona en el camino de la bendición de Dios. Hermanos, siempre que nosotros hablamos de bienaventurado, es feliz, es dichoso, un sinónimo. Y siempre nosotros en la vida normal, secular que tenemos muchas veces una idea de lo que puede ser la bendición, de lo que puede ser la felicidad para nuestras vidas. Y de pronto alguien piensa, si yo tengo un excelente trabajo, voy a ser una persona muy feliz. Estos días escuchábamos a alguien por ahí que la mayor felicidad que él tenía en ese momento era porque un familiar de él ahora tenía un trabajo de renombre. Pero era una felicidad extrema, se sentía tan bien, porque al fin, después de toda una etapa complicada en la vida de ellos, ese familiar había alcanzado un tremendo trabajo. Por supuesto, al mirar de qué se trataba el trabajo, era un buen trabajo y que materialmente iba a estar muy bendecida esa persona. Pero muchas veces la felicidad nosotros la vemos a través, ¿no es cierto?, de estos elementos que tienen que ver con cosas externas, con elementos, ¿no es cierto?, tangibles. Y de pronto pensamos que eso, de pronto también pensamos que buenas relaciones personales, todo esto está bien, todo esto trae felicidad, pero no la felicidad ni la bendición que el Señor desea que nosotros alcancemos. Y es así que el Señor parte con esta primera bienaventuranza, hablándonos y diciéndonos que son bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí tenemos que hacer una salvedad, porque si nosotros ubicamos ilustrados, maestros de la Escritura, del área católica, por ejemplo, nos van a decir que tiene que ver con la pobreza material. Y nos van a decir que son bienaventurados, que son dichosos, que son felices los pobres. Pero esta bienaventuranza no tiene que ver nada con la pobreza material, hermano. El pobre o el rico no están más cerca del reino de los cielos por su condición de pobre o de persona rica. No tiene que ver con eso. Esto, hermano, es lo que vamos a ir dilucidando de manera sencilla. Lo que de pronto se piensa que es ser pobre. Entonces, rápidamente, teólogos católicos nos dicen que la pobreza material
o el voto de pobreza podría ser el camino de la felicidad de una persona. Y es así que nosotros conocemos en la historia de muchas personas que hacen voto de pobreza. Pero no hay mérito ni tampoco hay ventaja en ser pobre, hermanos. No hay mérito alguno a la presencia del Señor. Por lo tanto, en primer lugar, este ser pobre, esta bienaventuranza, bienaventurados vosotros los pobres, no tiene que ver con ser pobre materialmente. Tampoco tiene que ver con timidez, debilidad natural. Por ejemplo, que alguien diga, no, el camino de la fe, de la bendición, de la felicidad, el secreto de la felicidad ahora que estoy en la fe, tiene que ser, ¿no es cierto?, que ahora yo sea una persona tímida, que sea una persona tranquila, que ande por la vida así, hasta con un paso cansino. No tiene que ser, tiene que ver con eso, o que ahora ya soy una persona de pronto aún cobarde para enfrentar las situaciones de la vida. No tiene que ver con eso esta bienaventuranza. De hecho, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, no se trata de una personalidad débil. Entonces, yo quiero alcanzar la bienaventuranza del Señor y dice la Escritura, porque ahora soy pobre, entonces no tengo personalidad. No tiene que ver con eso. Tampoco es una humildad fingida. Y le hemos contado en algunas oportunidades que estábamos en una reunión, en una ocasión, y se le pidió a un hermano que orara. Y él era tan pobre en el espíritu, entre comillas, era tan pobre en el espíritu, que él, ¿no es cierto?, a voz en cuello dijo, no soy digno de tan grande honra. Pero si el Señor a cada uno de sus hijos no ha dejado la bendición de conversar con Él. Entonces, de pronto, las personas dicen, no, que yo soy tan humilde, tan sencillo. O sea, una humildad fingida. Y ellos piensan que están siendo acreedores de esta bienaventuranza, de esta felicidad verdadera por ser humilde, por ser sencillo. Pero eso es falso. También no es ser pobre para alcanzar, ¿no es cierto?, esta bienaventuranza del Señor, es negar la personalidad. Es dejar de lado todas las capacidades que el Señor nos ha dado. ¿A cuánto el Señor nos ha bendecido con dones y talentos? Desde el día que el Señor nos llamó, algo interesante ha hecho con nosotros. Entonces, de pronto la persona, para ser pobre en el espíritu, como dice Mateo, y alcanzar la bendición del Señor, se niega a ser la persona que es. Y la Escritura nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. No se quede con el don, con la capacidad que el Señor le ha dado guardada. Ministrelo a los otros. Porque Dios de ninguna manera va a eliminar las capacidades que tiene cada uno de nosotros, hermano. Desde el día que nos llama, Él no elimina aquello. Otros también
intelectualmente, tratan de que no se note lo que ellos de pronto saben, porque eso va contra de la Escritura. Bueno, hay muchas razones porque las personas de manera errónea van pensando lo que puede ser una persona pobre en el espíritu. Pero ya hemos visto algunas que no corresponde a aquello que las personas piensan. Y ser pobre en el espíritu, estamos tratando de entender el verso 20, hermano, es totalmente contrario a lo que sucede en el mundo. Y aquí tenemos un verso que es muy emblemático en la palabra del Señor. Y nos dice, por ejemplo, Jeremías capítulo 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cuál es la razón? Que la Escritura dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, porque el corazón lo que tiene autosuficiencia. El corazón, ¿no es cierto?, siempre está descansando. El centro de la vida del mundo del no creyente está pensando en sus capacidades, en lo que ellos son, confiando en ellos mismos. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El mundo te dice confía en ti mismo. En algunas partes dice saca el campeón que llevas dentro. Pero la bienaventuranza de los pobres en el espíritu, hermano, es descansar en el Señor. Como nos dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Todo tiene que ver, hermano, con nuestra dependencia del Señor. Ya hemos visto elementos que no corresponden a ser pobre en el espíritu, pero mayormente tiene que ver con nuestra dependencia al Señor. Y ahí tenemos ejemplos en la Escritura que nos vamos a dar cuenta de personas que verdaderamente eran pobres de espíritu. O como dice Lucas, bienaventurados vosotros los pobres. Por ejemplo, el profeta Isaías. ¿Cómo era el profeta Isaías? Al profeta Isaías lo único que le faltó es escribir, hermano. Porque si Isaías hubiese escrito todos los pormenores de su tremendo ministerio, faltarían libros mayores escritos que los que tenemos en la Escritura, porque era un tremendo hombre de Dios. Amén. Sin embargo, en el 6:5 de Isaías, dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí vamos a empezar a mirar, hermano, lo que verdaderamente significa ser pobre en el espíritu. Es decir, el profeta Isaías, con todo el bagaje, con todo lo que sabemos en su libro y las cosas que no sabemos de él, sin embargo, cuando experimenta la presencia del Señor, él dice, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey
Jehová de los ejércitos. Es decir, él está temblando delante de la presencia del Señor. Eso es lo que le sucede a una persona que es pobre en el espíritu. Ahí tenemos la experiencia de Gedeón. A Gedeón el Señor le mandó un ángel para anunciarle que iba a realizar una gran obra a favor de Israel. Y él responde, Gedeón, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, todos los elementos que confabulan para estar en la presencia del Señor, a la persona lo hacen caer, ¿no es cierto?, de rodillas, en reverencia, en contrición, en humillación a la presencia del Señor, hermanos. Y así vamos mirando otros ejemplos y tenemos, por ejemplo, al mismo Moisés, cuando se le encomienda la tarea de liberar a Israel de los egipcios, hermano. Y ahí está Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ve? Todo esto no tiene que ver, ¿no es cierto?, con una situación material, tangible, tiene que ver con Dios, con su obra, con su presencia. Y estos ejemplos que nosotros estamos mirando delante de la palabra del Señor que tenemos, es que aunque Moisés fue criado en la corte de Faraón, era un hombre, como dice la Escritura, poderoso en palabra. Sin embargo, cuando el Señor le da la encomienda de liberar a su pueblo Israel, él dice, ¿quién soy yo? Y para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Lo mismo también encontramos en David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Es decir, David estaba asombrado de lo que Dios estaba haciendo con su vida. La pobreza en el espíritu es enfrentar a Dios, enfrentar su palabra, enfrentar su voluntad, de manera, ¿no es cierto?, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que no tenemos los recursos de manera personal para llevar a cabo lo que el Señor nos está encomendando. Y ahí nosotros viajamos al Nuevo Testamento y encontramos, por ejemplo, al gran apóstol Pedro, de personalidad imponente, agresivo en ciertos momentos, pero sin embargo cuando está enfrente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, él se rinde delante de él y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Hermano, cuando estamos delante de la presencia del Señor, cada uno de nosotros, si estamos en esta pobreza del espíritu, y es lo que el Señor requiere de nosotros, es que debiéramos reconocer nuestra condición, que delante del Señor, amados hermanos, delante de su santidad, nosotros debemos considerarnos, ¿no es cierto?, personas que no llenan los requisitos. No llenamos los requisitos, pero sin embargo el Señor en su pura misericordia nos levanta y Él trabaja con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro
siendo de tanta personalidad, ustedes ya estudiaron el libro de Hechos de los Apóstoles, en la primera parte hasta la mitad, ¿no es cierto? Está Pedro y después viene Pablo. Y Pedro podría haberse llevado todos los créditos. Pero sin embargo, cuando va viendo el ministerio del apóstol Pablo y finalmente Pablo empieza a tomar el control de todo lo que está sucediendo ya, y la Biblia se fija más desde la mitad de Hechos de los Apóstoles en Pablo que en Pedro. El apóstol Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, Pedro reconoce en el apóstol Pablo la gracia, la capacidad que Dios le ha dado para ser el apóstol a los gentiles. Pero no solamente eso, sino después nosotros miramos al apóstol Pablo y él hace su biografía y dice todas las capacidades que él tiene, pero al final dice que todo lo ha visto como una basura por el eminente conocimiento del Señor. El apóstol Pablo, con todas las capacidades, dice que todo eso es como una pérdida. Y ahí, en otra parte del libro, y hablándole a los Corintios, les dice que él ha estado con debilidad, temor y mucho temblor delante del Señor. Entonces, hermano, ser pobre en el espíritu es poder, ¿no es cierto?, estar siempre, cuando enfrentamos al Señor, cuando enfrentamos su presencia, cuando estamos delante de Él, reconocer nuestra insuficiencia, reconocer nuestro cuitado corazón, reconocer que aún no estamos a la altura que Él desea de nosotros, hermano. Y por supuesto, el mayor ejemplo que nos muestra la palabra del Señor tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando se encarnó, Él decidió estar, ¿no es cierto?, viviendo como hombre, dejó de lado todas las prerrogativas, casi en el mayor porcentaje de su ministerio, dejó de lado todas sus prerrogativas divinas para sujetarse al Padre. Y es así que Él decía: no puedo hacer nada por mí mismo. Es el Señor Jesucristo. No puedo hacer nada por mí mismo. En otra oportunidad, en Juan 14:10 dice: las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta. Es el Señor, hermano. Es nuestro Salvador que está declarando esto, sino que el Padre que mora en mí, en quien hace las obras. Entonces, cuando uno empieza a mirar estos ejemplos del Antiguo Testamento, los ejemplos del Nuevo Testamento, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a entender lo que significa ser pobre. Ser pobre en el espíritu, y que Lucas lo coloca aquí solo y que puede tender a confundir a alguien y decir: no, esto tiene que ver con lo material. No tiene nada que ver con lo material, sino, amados hermanos, reconocer que dependemos completamente del Señor. Ser agradecidos, amados en el Señor, que si nosotros algo somos, algo tenemos, si tenemos alguna capacidad, si tenemos lo que tengamos, es por la pura misericordia del Señor, hermano. El apóstol Pablo dice en algún momento: miserable de mí. Pero Pablo, cállate, ¿por qué dice eso?
¿Sabe por qué lo decía? No es que porque Pablo andaba pecando, porque yo conocí a un predicador que le gustaba ese pasaje para justificar sus pecados. No era que Pablo andaba pecando, hermano. Pero él notaba lo que cada uno de nosotros debemos notar, la miseria que hay dentro de nosotros. Ese hombre viejo que de pronto empieza a crecer porque lo alimentamos y de pronto nos hace una mala jugada, hermanos. Pero Pablo podía reconocer en su pobreza espiritual y decir: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, amado en el Señor, qué importante poder, ¿no es cierto?, ser personas, como dice la Escritura, felices, bendecidas. Pastor, yo quiero ser una persona bendecida, yo quiero ser una persona feliz. Para eso, por favor, oren para que tenga un auto, oren para que tenga una casa, oren para que me salga la novia. Porque quiero ser feliz. Eso es pasajero, eso es secundario, todo eso se acaba. ¿Cuánto se lucha, por ejemplo, para tener una casa física? De pronto son años, 30, 40 años, pagando un lugar de residencia y después se termina de pagar y ya eso pasa a título de otra persona y al poco tiempo pasa al título de otra. Entonces las personas luchan por tener algo, pero eso es pasajero porque dice: eso me trae felicidad. Pero es una felicidad momentánea. La felicidad, la alegría, la bienaventuranza, la bendición que el Señor nos quiere dar no tiene que ver con esto que es pasajero, sino que tiene que ver con algo que esté anidado en lo más profundo de nuestro ser. Entonces la pregunta: ¿queremos ser bendecidos? ¿Queremos ser personas felices? No tiene que ver mucho con lo externo. Tiene que ver que nuestra vida esté en dependencia del Señor, hermano. Reconocer que si algo somos, bueno, este culto ha sido, nuestro hermano nos hablaba, nuestro hermano Juan, orábamos también ahí con los hermanos. Todo, hermano, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la pura misericordia del Señor. Ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder del Señor, hermano. Esa es la pobreza que el Señor quiere ver. Y cuando estamos delante de su presencia, como Isaías, reconocer que somos miserables, que tenemos labios inmundos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos denostado el nombre del Señor? Pero como se vive en la carne, se pierde el enfoque. La manera de ser pobre en espíritu es estar mirando al Señor, reconocer su grandeza, reconocer, ¿no es cierto?, su poderío, todo lo que Él es. Y cuando le miramos a Él, hermano, empezamos a ubicarnos donde verdaderamente tenemos que ubicarnos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Miremos al Señor, fijémonos en Él. De Él emana la vida, de Él emana todo lo que nosotros somos. Y el Señor quiere que en esta vida, y el trampolín para las otras 3 bienaventuranzas que van a salir acá en el libro de Lucas, tiene que ver primeramente con ser pobre, con tener este reconocimiento que siempre nos va a hacer mirar a la persona de nuestro Señor y simplemente ubicarnos en el lugar que tenemos que ubicarnos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Diga conmigo. El versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres. Oiga, eso que estuvo bueno, porque el Señor miró a los discípulos y les dijo: bienaventurados los pobres. Que en esta preciosa oportunidad, en esta tarde, el Señor pueda mirar a esta congregación, mirarlos fijamente a los discípulos del Señor
y decirle, ustedes son felices, aunque no tengan un peso en los bolsillos, aunque no tengan el mejor empleo, aunque no tengan una relación sentimental de la que desearan tener. Y no estoy diciendo que esto es malo, hermano. No, amados hermanos, eso es bueno, nos sirve en la vida y gloria a Dios porque el Señor lo provee. Pero lo más importante, lo más maravilloso es esta pobreza que nos acerca a la presencia del Señor. A decirle, Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti no hubiera, Señor, alcanzado a conocerte en la vida, pero tú viniste en tu gracia y en tu favor y en tu misericordia, viniste a mi corazón. Y hoy día puedo venir delante de ti como un hijo redimido por tu sangre preciosa y santa. Que el Señor nos bendiga en esta hora, hermano, y que en la mirada del Señor ubique cada uno de los discípulos y le diga, tú eres feliz, tú eres dichoso, tú eres una persona bendecida. ¿Ah? Eres bendecida. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, le decía, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Ah? Que todos los discípulos que habemos en esta hora seamos, ¿no es cierto?, estos bienaventurados y que estemos en este lugar que nos corresponde como hijos e hijas del Señor. Que nos bendiga. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, por favor? Gloria a Dios. Colóquese en pie y le voy a decir una poesía. ¿Les digo una poesía o no? Sí. ¿No le da pena? Nada he traído en mis manos. La voy a leer porque no me la sé. Es de otro autor, no es mía. Nada he traído en mis manos. Simplemente a tu cruz me aferro. Vacía, sin esperanza, desnuda, vil, pero Él es el Todopoderoso. Sí, todo lo que necesito en ti lo encuentro. Oh Cordero de Dios, vengo a ti. Todos juntos. Sí, sí, todo lo que necesito en ti lo encuentro. Oh Cordero de Dios, vengo a ti. Cierra sus ojitos, dele gracias al Señor por su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias infinitas por esta oportunidad preciosa, maravillosa, que tú nos has tenido en esta hora. Solamente hemos hecho un preámbulo de la bienaventuranza que tú nos vas a tener estos domingos y que vamos a considerar a través del consejo de tu palabra y que tiene que ver especialmente con el sermón del monte. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque de pronto creemos que la bendición, la felicidad, ser bienaventurado, tiene que ver con los elementos tangibles, con las cosas que nos pasan en la vida, y que bueno, que nos pasan muchas cosas preciosas en la vida. Pero la bendición, la felicidad, la bienaventuranza no tiene que ver mucho con eso que nos pasa en la vida, sino que tiene que ver cuando nos fijamos en ti y cuando entendemos que no somos nada sin ti, mi Señor y Rey. Si ahora estamos respirando, si ahora podemos desarrollarnos, si podemos conversar, si podemos tener pensamiento, si podemos idear esos pensamientos, hilvanarlos y ordenarlos y traer buenas ideas. Todo, Señor, es por tu favor y misericordia. Ayúdanos a reconocernos siempre, ayuda a reconocer nuestra miseria, que claro, fuimos impactados por el pecado, Señor, y venía con nosotros y estamos luchando, pero muchas veces se nos olvida que hay esta lucha
y muchas veces tenemos derrota. Venimos delante de ti, Señor, y cuando te miramos como lo hizo también el profeta y pudo ver la insuficiencia que había en su boca, Señor, ayúdanos a estar siempre cerca de ti, a mirarte, a considerarte como el Señor de nuestras vidas. Porque el texto también termina: porque vuestro es el reino de Dios. Es la manera que nosotros entramos a tu reino, no solamente al reino sempiterno que nos espera del sol más allá, sino al reino que tú has venido a establecer en esta vida. Cuando tú dijiste el reino de los cielos entre vosotros está, porque tú hiciste una invasión. Pero este reino de los cielos, la bendición, la bienaventuranza, el ser feliz en este reino, tiene que ver, Señor, cuando te miramos a ti y finalmente solamente pensamos que sin ti nada podemos hacer. Que eso suceda en cada una de nuestras vidas. Que no haya alguien engreído, alguien que porque piense que ha tenido algún desarrollo pueda considerar que es alguien importante. Todo lo contrario, Señor, todo lo hemos alcanzado por tu misericordia. Gracias, mi Señor y Rey. Graba tu palabra en nuestros corazones. Llévanos a nuestras casas bendecidos, Señor, meditando en lo que en esta hora, Señor, hemos aprendido delante de tu presencia, y cada día que nos parezcamos más a ti, de tal manera que podamos reflejar la luz de Cristo, Señor, a todos los que lo requieran. Gracias, nuestro Padre Celestial, te honramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor. Algunas palabras de gratitud al Señor con calma. De luz y hermosura, infinita dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios de gracia y verdad, Jesús, toda plenitud está en ti. Majestuoso Dios, poderoso, infinito en Él,
Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.